Me llamo Ernesto, y ya pasé los 70, pero hay noches, como aquella en que todo empezó, que nunca se van del corazón, ¿sabes? Era una noche de calor pegajoso en Guanajuato. El aire olía a tierra mojada después de la lluvia y los grillos cantaban como si quisieran contar sus propios secretos. Yo, con 12 años, flaco, pelo negro rebelde y ojos llenos de curiosidad, estaba acostado en mi cuarto pequeño, escuchando el crujir del molino por la ventana. En aquella casa antigua, cada sonido tenía su cuento, pero esa noche hubo un ruido que me hizo callar la respiración. La voz baja, casi temblorosa, de mi madre, Dolores. Cuando uno es niño, cree que los papás todo lo pueden. ¿Verdad? Que mamá es una roca y papá nunca llora. Pero esa noche escuché a mi madre decirle algo a mi padre, don Horacio, hombre serio, bigote grueso, siempre con las manos cansadas del trabajo. Una frase que se me quedó grabada para siempre: si este niño lo descubre, se nos acaba la familia. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se detiene por un segundo? Como si el reloj y el pecho se pusieran de acuerdo para dejar de batir. Yo me quedé frío, mirando las sombras bailando en la pared. ¿Ya viviste algo así? ¿Un momento en que la vida te da a entender que nada será igual? Esa frase me persiguió días y noches. El desayuno ya no sabía igual. El pan de dulce que mi madre amasaba olía más a despedida que a hogar. En mi cabeza, 1000 ideas rebotaban. ¿Acaso había hecho algo malo? ¿O era un pecado de otros cargando en mis hombros? Me empecé a fijar en los detalles que antes ignoraba. Mi madre desviaba la mirada si le preguntaba por las fotos de cuando era bebé. Mi padre, más callado cada día, se encerraba horas en la cochera, afilando herramientas que tal vez no necesitaba. Por fuera, mi vida seguía normal: ir a la escuela, jugar canicas y fútbol con los amigos del barrio, oír los regaños de la tía Carmen, la única que me sonreía con los ojos y me daba dulces a escondidas. ¿Tienes o tuviste una tía así, de esas que saben guardar secretos y chistes al mismo tiempo? A veces, Carmen me miraba como si supiera más de mi historia que yo mismo, pero nunca decía nada. Mientras tanto, yo trataba de juntar las piezas. Las conversaciones en voz baja, los silencios incómodos en la mesa, el rumor de la vecina doña Remedios diciendo que en toda familia hay misterios, y algunos es mejor no preguntarlos. ¿Tú qué harías? ¿Buscarías la verdad o preferirías no saber? Porque descubrir un secreto puede ser como abrir una puerta sin regreso. La vida en el barrio era sencilla, los días pasaban lentos, pero desde esa noche, cada pequeño ruido en la casa me ponía los nervios de punta. El piso crujía diferente, el reloj sonaba más fuerte, el zumbido de la nevera parecía murmullo de advertencia. Hasta el aroma del café de olla, tan querido por todos, parecía guardarse un mensaje oculto. ¿Te pasó alguna vez sentir que todo lo cotidiano se vuelve extraño de un día para otro? Una tarde, mi padre llegó más temprano de lo habitual, los ojos hinchados como si hubiera llorado en secreto. Me dio una palmadita en la cabeza, pero sentí que ya no era el mismo. Algo en él se había roto. ¿Lo has sentido con alguien cercano? Esa sensación de que un adulto ya no puede protegerte como antes. Y así, los días fueron pasando, el misterio creció, y el miedo también. Un miedo silencioso, que ni el canto de las golondrinas podría callar. Yo me juré que algún día descubriría la verdad, aunque doliera, aunque me cambiara para siempre. Todavía recuerdo el día en que encontré la carta. Pero eso es otra historia, que te prometo contar en el próximo capítulo. ¿Te animas a seguir conmigo? Porque a veces, lo que callamos es lo que más pesa, y el verdadero valor está en atreverse a mirar de frente el pasado, aunque tiemble la voz. Después de esa noche en la que escuché a mi madre y sentí que una brisa helada recorría la casa, mi niñez ya nunca fue igual. Una parte de mí se quedó esperando una respuesta y otra aprendió a observar, a escuchar los silencios tanto como las palabras. ¿Te ha pasado eso? Que de pronto, lo normal se siente raro, y vas por la vida recogiendo señales como si jugaras a las escondidillas con el destino. Hasta el aroma de los frijoles en la cocina y el suave perfume de las bugambilias junto a la entrada se volvieron parte de un misterio sin resolver. Mi madre, Dolores, era una mujer de figura bajita pero con carácter de hierro. Siempre peinada con una trenza larga y gruesa cruzada sobre la cabeza,
el delantal impecable aunque la faena la tuviera del tingo al tango. Cocinaba a fuego lento, con esa paciencia que solo tienen las mujeres que han perdonado demasiado, y sus manos olían a maíz y a eucalipto. A veces, cuando la veía parada junto a la estufa, con la mirada perdida, pensaba que cargaba en los hombros algo mucho más pesado que la olla del pozole. ¿Tienes una persona así en tu vida, que parece enfrentarse cada día a una batalla que nadie más ve? Mi padre, Horacio, era otro misterio. Hombre alto, espalda ancha, piel curtida por el sol del campo y una voz baja, como si cada palabra costara trabajo. Usaba siempre una camisa de manga larga, sin importar el calor, y por las noches sacaba una libreta y escribía en ella mientras mascaba tabaco. Nunca supe qué anotaba, nunca me atreví a preguntarle. Era ese tipo de padre que enseña más con los gestos que con discursos. Su abrazo me daba seguridad, pero después de aquella noche, sentí que había un muro invisible entre nosotros. ¿Alguna vez sentiste que alguien muy cercano de pronto se volvió inaccesible, como una casa cerrada con 1000 candados? También estaba mi tía Carmen. Baja, regordeta, siempre oliendo a vainilla y café recién hecho, tenía el don de aligerar cualquier ambiente con su risa contagiosa. Me contaba historias inventadas sobre pueblos mágicos y tesoros escondidos, pero nunca sobre la familia. Con ella, podía relajarme, era como si el peso del secreto desapareciera entre bromas y el sonido de las tortillas calientes. Los domingos, mientras todos se sentaban a ver el programa favorito en la televisión pequeña y cuadrada del comedor, Carmen me miraba a los ojos como si por un segundo quisiera decirme algo importante, pero después cambiaba de tema y me pasaba una rebanada de pastel. ¿Conoces a alguien que usa la ternura y el amor para sanar lo que no se puede decir? Mientras tanto, la vida en el barrio continuaba, llena de pequeñas rutinas. Los vecinos saludando de ventana a ventana, los niños jugando a la cuerda en la calle de tierra, los vendedores pregonando sus mercancías temprano en la mañana. Pero yo empecé a ver detalles que antes no notaba, como se callaban todos cuando entraba a la sala, como desaparecían ciertas fotos familiares misteriosamente del álbum, como Ezequiel, el amigo de mi padre, evitaba cruzar la mirada conmigo. El miedo se fue instalando como una sombra silenciosa. Pero la vida no se detenía por mi preocupación. Tenía mis propias aventuras, ir al molino, correr detrás de las mariposas, esconderme en los portales durante la lluvia y escuchar, escondido, las historias de amor y desamor de las mujeres en la plaza. Esas historias de traiciones, secretos familiares, promesas rotas, a veces me hacían sentir menos solo, porque me recordaban que cada quien lleva su dolor escondido. ¿A ti también te tranquilizaba saber que no eras el único con preguntas sin respuesta? Había noches en las que me costaba dormir y escuchaba el tic-tac del reloj en la sala como si fuera un corazón latiendo a toda prisa. Los relámpagos iluminaban la ventana y las sombras parecían tomar forma propia, como si quisieran contarme lo que los adultos callaban. Veía los retratos en la pared, fotos antiguas en blanco y negro, y buscaba en sus ojos alguna pista sobre mi historia. ¿Alguna vez pasaste horas mirando las fotos de tu infancia, buscando respuestas en los ojos de quienes ya no están? El verdadero golpe llegó cuando mi padre falleció de manera repentina. La casa se llenó del aroma a velas y flores, la sala atestada de rostros serios, y en medio del llanto, noté algo extraño. Un hombre desconocido estaba parado en un rincón, llorando en silencio mientras me observaba. Nadie pareció notarlo, nadie me lo presentó. El misterio, lejos de terminar, solo crecía. Desde ese día, mi soledad se volvió todavía más profunda. Dormía abrazado a una libreta vacía, preguntándome quién era ese hombre y por qué sentía que mi vida giraba en torno a un secreto tan grande. A veces, la verdad juega a las escondidas, y nosotros solo podemos buscarla entre recuerdos y cicatrices. ¿Has sentido ese peso en el pecho alguna vez? Lo que sucedió después no lo imaginé ni en mis sueños más inquietos, pero lo que encontré me haría ver la vida con otros ojos. ¿Te atreves a descubrir conmigo lo que había en esa carta que nunca debí leer? Porque hay misterios que esperan años para ser revelados, y el mío apenas comenzaba a mostrarse. Esa mañana, el sol apenas asomaba por la ventana y el aroma de café recién hecho se mezclaba con un silencio pesado en la casa. Desde que mi padre se fue, el tiempo parecía haber perdido su ritmo.
Yo tenía 15 años, pero sentía que había envejecido de un día para otro. Mi madre deambulaba en bata, distraída, y la tía Carmen, aunque trataba de animarnos, no lograba tapar los huecos que el dolor había dejado. ¿Alguna vez has sentido que tu hogar ya no es el mismo, como si hubieran apagado la luz de algo importante? A veces las pérdidas no solo roban a la persona, sino también las certezas. Las cosas del papá seguían en su sitio. El sombrero sobre la silla, los zapatos gastados bajo la cama, algo que me llamaba mucho la atención, una caja de madera guardada en el fondo del armario. Es curioso cómo, cuando un ser querido parte, parece que algunos objetos adquieren voz propia. Ese día, movido por una mezcla de nostalgia y rebeldía, me atreví a abrir la caja. Adentro, entre papeles viejos, sobres y fotografías en blanco y negro, encontré una carta doblada muchas veces, con una tinta que casi se borraba. Y ahí, en la primera línea, leí mi nombre. Te confieso, mi corazón latía tan fuerte que pensé que mi madre lo escucharía desde la cocina. Dudé un instante. ¿Alguna vez tuviste una tentación así? Sabes que no deberías, pero la curiosidad te gana y no hay vuelta atrás. Mi mano temblaba, pero seguí. Abro la carta y, en voz baja, empiezo a leer. La letra era delicada, femenina, con ese toque de elegancia de otras épocas. Decía así: querido Ernesto, sé que algún día vas a leer esto. Perdóname si te he causado dolor. Hay verdades que pesan demasiado y, aunque he luchado por guardar el secreto, hoy solo me queda confiar en tu corazón. Yo sentí que la cabeza me daba vueltas. ¿De quién era? ¿Por qué mi padre guardaría una carta así? La carta seguía: tu vida es fruto de un amor prohibido, una historia marcada por la culpa y el silencio. Si buscas respuestas, mira a los ojos de tu madre y pregunta con el corazón. En ese instante, ya no podía distinguir si las palabras eran un castigo o una invitación, pero entendí que había llegado la hora de romper el silencio. ¿Has estado alguna vez en un punto donde sabes que seguir como antes ya no es posible? ¿Que necesitas la verdad aunque te duela? ¿Que prefieres enfrentar el dolor antes que vivir entre sombras? Me bajé del taburete, apretando la carta en el puño, y caminé hacia la cocina. Mamá estaba de espaldas, revisando una olla en la estufa. Su figura se veía cansada, como si el luto le hubiera robado la energía. No pude más. Sentí que las palabras salían solas. Mamá, encontré algo entre las cosas de papá. Necesito que me digas la verdad. Ella se volteó despacio, sus ojos grandes, cafés y humedecidos. Por un momento, pareció que iba a negar todo, pero luego soltó la cuchara, se secó las manos en el delantal y se sentó a mi lado, en la mesa de la cocina. El silencio de esos segundos fue tan largo que los grillos afuera parecían haber dejado de cantar. Mi madre tomó aire profundamente. Hijo, hay cosas que uno cree que nunca va a tener que decir, pero cuando la vida nos pone a prueba, no queda más que mirar de frente. Su voz temblaba y sus manos jugaban nerviosas con el borde del mantel. ¿Alguna vez viste a tu madre frágil y vulnerable por primera vez? Porque ese instante marca una división en el tiempo, como si el rol de cuidadores cambiara de manos. Me sentí pequeño, pero al mismo tiempo, por primera vez, estaba dispuesto a entender a mi madre más allá de mis propias necesidades. La confesión no fue completa, pero abrió más preguntas que respuestas. Mamá lloró, me abrazó y me pidió paciencia. Me explicó que el amor, a veces, nos pone en caminos difíciles y nos obliga a mentir por cariño o por miedo. Hablamos de decisiones que se toman por proteger a la familia, de errores que no se pueden borrar y de sueños que se dejan atrás. Ella no dijo toda la verdad, pero me invitó a buscarla. Me sentí llamado a ser valiente, a dejar de ser solo un espectador de mi propia historia. ¿Tú qué harías? ¿Guardas algún secreto que llevas tiempo callando? ¿Te animarías a enfrentarlo así, cara a cara? Antes de dormir, esa noche volví a leer la carta. La tinta, las palabras, el olor a papel viejo, todo me hacía pensar en lo frágiles que son los lazos familiares cuando el silencio está de por medio. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez sentí que el verdadero valor es atreverse a preguntar, aunque la verdad duela. Y así, con la carta bien guardada bajo mi colchón,
supe que mi camino acababa de empezar. Lo que descubriría pronto cambiaría no solo mi historia, sino la de toda mi familia. Si alguna vez sentiste que una verdad oculta podría darte paz, quédate aquí conmigo, porque en el siguiente capítulo descubrirás cómo un secreto puede transformar el destino de todos. La mañana siguiente amaneció gris, con unas nubes bajas que apenas dejaban pasar la luz del sol, como si el cielo también quisiera guardar un secreto. En la casa, el ambiente era distinto. Hasta los pájaros que solían cantar en el tejado parecían haber decidido callar. Mi madre, Dolores, estaba más seria de lo común, sus pasos lentos y la frente arrugada mientras acomodaba el mantel en la mesa. Olía a café y a tristeza, ese aroma que las madres desprenden sin querer cuando el dolor no las deja dormir. Yo caminaba despacio, arrastrando las chanclas, sintiendo que el piso crujía con cada movimiento y que la historia de nuestra familia se escribía, invisible, bajo mis pies. Los días siguieron igual, pero en el fondo todo era diferente. Yo ya no podía mirar a mi madre sin buscar pistas entre sus gestos. ¿Por qué evitaba mirarme a los ojos? ¿Por qué suspiraba seguido al ver las fotos de la sala? Sentía que en cada silencio había una historia que esperaba ser contada, como cuando escuchas la música lejana y no sabes si viene de una fiesta o de algún recuerdo que no quieres soltar. ¿No te ha pasado eso? Que la rutina de todos los días de repente se vuelve un escenario donde todo parece hablarte en clave. Volví varias veces a la carta, leyendo cada palabra como si fueran pistas de un tesoro escondido. Cuando uno es joven cree que las respuestas aparecen de golpe, en un destello, pero la verdad suele llegar a pedacitos, como gotas de agua en una hoja seca. Empecé a entender que los secretos pesan tanto porque están hechos de sentimientos reprimidos. Mi madre lo confirmaba con cada mirada larga al vacío y cada caricia en mi cabello cuando pensaba que yo dormía. Un domingo, mientras barría el patio trasero, encontré a la tía Carmen sentada en el poyo, bordando flores en un pañuelo blanco. Era la única capaz de devolverle luz al ambiente solo con una sonrisa. Su cabello ya tenía canas, sus manos, aunque gorditas y pequeñas, sabían bordar historias en los retazos de tela y en el corazón de cada uno en la casa. Me invitó a sentarme junto a ella y, con esa voz cálida que tenía, me preguntó si todo marchaba bien. No le mentí, pero tampoco le conté todo. Las verdades duelen, mijo, pero después de llorarlas hasta se respira mejor, me dijo. ¿Alguna vez encontraste consuelo en palabras tan sencillas? ¿Tienes a alguien que, con solo escucharte, te enseña el valor de decir lo que uno guarda? De pronto, Carmen me contó una historia de su juventud, de un amor que nunca pudo ser y que terminó convirtiéndose en un secreto de familia. Me hizo pensar que quizá los secretos no solo destruyen, también enseñan, si uno se atreve a vivirlos de frente. En ese momento, entendí que todos arrastramos cadenas invisibles, algunas heredadas y otras forjadas por nosotros mismos. Hasta las personas que parecen más sabias cargan con alguna pena. Las tardes en el pueblo se hacían más largas, los aromas se volvían más intensos, el pan dulce recién horneado, la humedad de la tierra después de la lluvia, el perfume de los jazmines que llenaba el corredor. Yo salía a caminar entre los árboles, pensando en cada conversación, reviviendo imágenes que había guardado sin saber. Empecé a notar los gestos de la gente a mi alrededor. La vecina que evitaba hablar de su esposo, el señor del molino que siempre guardaba silencio sobre su familia, y los niños preguntando por abuelos que nunca conocieron. Parecía que todos teníamos algo bajo llave. ¿No crees? Un día, la casa se llenó del canto de un pájaro que nunca antes había escuchado. Era claro, insistente, como si buscara llamar la atención de quien estuviera dispuesto a observar. Mi madre se asomó por la ventana y, por un momento, la vi sonreír. Comprendí que, a pesar de los dolores, siempre hay espacio para pequeñas alegrías, esas que logran colarse incluso entre las rendijas del sufrimiento. Por la noche, mientras lavaba los trastes con mamá, sentí el impulso de abrazarla. Ella se sorprendió y, aunque intentó esconderlo, un par de lágrimas le rodaron por las mejillas. Limpiándose el rostro, me miró y dijo, «Gracias, hijito. No sabes cuánto necesitaba sentir que no todo está perdido». A veces, con solo un gesto, se cambia el rumbo de un día entero.
En ese instante supe que estaba listo para enfrentar todo, así fuera doloroso. El verdadero misterio no es lo que nos ocultan, sino por qué lo hacen. ¿Será por miedo al rechazo? ¿Por amor? ¿Por protegernos de algo? Después de todo lo vivido, aprendí que la valentía muchas veces no se ve, se siente en lo más profundo. Si alguna vez sentiste las cadenas del silencio y te animaste a dar el primer paso hacia la verdad, sabes lo difícil y liberador que puede ser. En el fondo de mi corazón, intuí que estaba más cerca de entender el misterio que había marcado mi vida y la de mi familia. Pero lo que pasó esa noche, cuando creí que todo estaba tranquilo, me enseñó que los secretos tienen vida propia, y cuando menos lo esperas, resurgen con más fuerza. ¿Quieres saber cómo un simple objeto puede volcar todos los recuerdos y verdades ocultas? Lo que descubrí en el baúl del desván transformó mi destino para siempre. Esa noche el cielo estaba tan oscuro que parecía que las estrellas también tenían miedo de asomarse. El viento arrastraba hojas secas por el pasillo, produciendo un sonido que se colaba por debajo de las puertas. Me sentía inquieto, como cuando presientes que algo importante está por suceder, pero no sabes exactamente qué. La casa entera parecía estar en espera, como si los cuadros y los muebles quisieran escuchar lo que yo estaba a punto de descubrir. Después de la cena, que casi no probé, porque tenía la cabeza en otro lado, me fui directo al desván, ese rincón polvoriento donde se guardan los recuerdos que nadie quiere revisar. Al abrir la puerta, me recibió el olor a madera vieja, a libros olvidados y a ropa de otras épocas. ¿Alguna vez te ha pasado que un simple olor te transporta a otro tiempo? Como cuando abres un álbum de fotos y de pronto sientes el abrazo de una abuela o escuchas la voz de alguien que ya no está. Sentí un escalofrío, pero seguí adelante. En el centro del desván, bajo una manta gris, estaba el baúl. Era grande, de color marrón, con detalles de metal en las esquinas y un candado que por suerte ya nadie cerraba. Lo abrí con las dos manos, tratando de no hacer ruido, como si fuera un ladrón en mi propia casa. Entre mantas, sombreros y cartas de amor antiguas, encontré una pequeña caja de madera tallada con flores en la tapa. El polvo cubría casi todo, pero el olor que salía de ahí era distinto. Una mezcla dulce de lavanda y algo que me recordaba al perfume de mamá cuando me arropaba de niño. ¿No te pasa que a veces un aroma es capaz de consolarte, aunque no resuelva nada? Dentro de la caja había un fajo de cartas, una medalla dorada y una foto en blanco y negro de una mujer sonriente junto a un hombre que reconocí de inmediato. Era mi padre, mucho más joven, de la mano de la misma mujer que apareció años atrás en un viejo retrato, el que mi madre guardaba en la cómoda y que yo nunca supe quién era. La curiosidad pudo más que el miedo y me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, a leer aquellas cartas. La caligrafía era clara, elegante. No costaba trabajo imaginar a la autora. Seguramente era esa mujer de la foto, la del cabello rizado, ojos grandes y sonrisa cálida. Las cartas hablaban de amor, de promesas hechas bajo la sombra de un árbol grande, de secretos guardados entre dos corazones que se sabían prohibidos. No pude evitar pensar, ¿qué hubiera hecho yo en su lugar? ¿Hablaría con la verdad aunque doliera o me guardaría el secreto para no herir a los demás? ¿Tú te has visto alguna vez ante una decisión así? Esos mensajes antiguos parecían escritos para mí, como si en cada línea hubiera pistas sobre mi propia historia. Leí palabras como destino, culpa, esperanza. Palabras que ahora tenían peso, que me llenaban de un sentimiento extraño entre tristeza y alivio. De pronto sentí rabia, pero también compasión. Entendí que a veces la vida nos orilla a vivir amores imposibles y que no todo lo que parece traición es realmente maldad. La historia de mis padres y esa mujer se volvía más real a cada página. Descubrí que el corazón no entiende de reglas y que la felicidad está hecha de momentos que, muchas veces, otros no comprenden. Mientras el reloj del corredor marcaba la medianoche con su tic-tac pausado, la soledad y el silencio del desván me ayudaron a ver con claridad. Sería fácil decir que me sentía traicionado, pero en el fondo supe que podía elegir entre el rencor y la comprensión. ¿No has sentido alguna vez que todo lo que creías saber se desmorona en un solo instante, y que al mismo tiempo se te abre la posibilidad de sanar heridas profundas? Por un momento, quise correr y contarle todo a mi madre, pedirle explicaciones, exigirle la verdad completa.
Pero también recordé cómo se le llenaban los ojos de lágrimas cuando nadie la veía, la manera en que la tía Carmen hablaba de sus propios secretos y dolores, la soledad que sentí el día que mi padre se fue. Decidí guardar las cartas y la medalla en el baúl, al menos por esa noche. Antes de irme, acaricié la tapa, como si pudiera darle las gracias por guardar tan bien el pasado. Esa noche soñé con voces y risas antiguas, con abrazos que nunca tuve pero que sentí cercanos. Sabía que estaba listo para abrirme a la verdad, aunque me doliera, y que la vida es más grande cuando uno aprende a mirar el corazón de los demás antes de juzgar. ¿Has sentido el poder de un secreto bien guardado? ¿Y el alivio de compartirlo a su debido tiempo? Lo que sucedió al día siguiente, con la llegada inesperada de una visita que nadie esperaba, terminó de revolver mi mundo. A veces el destino se presenta sin avisar, y basta un timbre en la puerta para cambiar todo lo que creías seguro. ¿Estás lista para descubrir cómo un encuentro puede romper el hilo de cualquier mentira? La historia, como la vida misma, todavía tenía muchas sorpresas reservadas para mí. El día amaneció como cualquier otro, pero yo ya sentía en la piel que algo iba a pasar. Había una humedad especial en el aire, de esas que hacen que el cabello se encrespe y la ropa se pegue al cuerpo. El olor a pan recién hecho llenaba la casa porque mamá, como siempre cuando está nerviosa, decide amasar para distraerse. El sonido de la radio, bajito y con interferencia, acompañaba nuestros movimientos. La tía Carmen fregaba el piso, pero parecía más pendiente de lo que ocurría afuera que de la suciedad del suelo. De repente, se escuchó el timbre de la puerta. Sonó tan fuerte que se me resbaló una taza de las manos. Ahí fue cuando sentí que el corazón se me disparaba. ¿Te ha pasado que un simple sonido normal de la vida cotidiana, como el timbre o el teléfono, cambia el ritmo de tu día en un segundo? Mi mamá y la tía se miraron entre sí, como si las dos ya supieran de qué se trataba. Yo limpié rápido el café derramado y me asomé a la puerta, esperando encontrar a cualquier vecino, tal vez el cartero. Pero al abrir, ahí estaba una mujer que yo nunca había visto, pero que me era extrañamente familiar. La mujer tendría unos 40 y tantos, pero sus ojos verdes, grandes y serenos, miraban con una mezcla de melancolía y decisión. Los rizos rubios le caían sobre los hombros y su ropa sencilla, con colores suaves, contrastaba con la sobriedad de su expresión. Cargaba una maleta pequeña, y aunque intentaba mantener la compostura, se notaba el temblor en sus manos. Por un momento nadie habló, como si nadie supiera qué decir. En el ambiente se sentía un aroma distinto, como de perfume floral mezclado con el olor de la calle después de la lluvia. «Buenos días», dijo con voz tranquila, pero apagada. «Busco a Dolores». Mi madre apareció detrás de mí, se quedó petrificada unos segundos, su mano aferrada a mi hombro. El tiempo se detuvo. La tía Carmen soltó el trapo y cruzó los brazos, con la ceja alzada, como suele hacer cuando desconfía de las visitas inesperadas. Mamá tardó unos segundos en reaccionar, pero después invitó a la señora a pasar con ese tono neutral que usamos cuando queremos ser amables, aunque estemos temblando por dentro. El ambiente en la sala estaba tan tenso que podían cortarse los nervios con un cuchillo. El reloj de pared marcaba lentísimo, a cada paso mi madre caminaba como si le pesaran los pies y la tía Carmen no quitaba la vista de la maleta de la invitada, como si guardara algún secreto dentro. La mujer se presentó como Magdalena. Y bastó escuchar ese nombre para darme cuenta de que, sin dudas, tenía mucho que ver con la historia de mi papá y con todo ese pasado que yo apenas comenzaba a entender. ¿Alguna vez has sentido el impulso de hacer preguntas en voz alta pero el miedo a la respuesta te paraliza? Así me sentía yo. Magdalena miró a mamá a los ojos, como pidiéndole permiso para hablar, pero fue Dolores quien finalmente rompió el silencio. No recuerdo las palabras exactas. A veces, los momentos más importantes de nuestra vida traen consigo una niebla que los hace borrosos, y solo recordamos los sentimientos, los temblores en la voz, el sudor en las manos y el zumbido del corazón. Magdalena sacó de su bolso una carta doblada y la dejó sobre la mesa. Yo reconocí el sobre de inmediato. Era igual a los que encontré en el baúl. De pronto, todo ese misterio de cartas y secretos cobró sentido. La tía Carmen, con una mezcla de resignación y cariño, se sentó junto a Magdalena y le tomó la mano.
Eso me sorprendió, porque nunca pensé que la tía, siempre tan dura, tuviera un lado tan tierno. ¿Te has dado cuenta cómo las personas nos sorprenden justo cuando menos lo esperamos? Entre lágrimas, Magdalena confesó que mi papá había sido su gran amor, pero la vida se encargó de separarlos. Él nunca dejó de preocuparse por ti y tu familia, dijo volviéndose hacia mí, y sentí un nudo en la garganta que no me esperaba. Mamá lloró en silencio, pero no había rabia en sus ojos, sino una tristeza tranquila, la de quien comprende que el pasado ya no puede cambiarse. La tía Carmen, que siempre había sido la encargada de unir a la familia, ahora solo quería consolar, sin juicios ni reproches. Magdalena nos contó que había viajado durante horas solo para entregarnos esa carta y pedir perdón, no por el amor que vivió, sino por el silencio que guardó tantos años. Dijo que la vida es demasiado corta para esconder lo que uno siente y que tarde o temprano las verdades nos alcanzan, aunque corramos. Yo, que apenas estaba aprendiendo a entender a los adultos, sentí un profundo respeto por esa mujer que se atrevió a volver sin miedo al rechazo. ¿Tú tendrías ese valor? La carta en la mesa, la presencia de Magdalena y el silencio de mamá dibujaron una escena que nunca imaginé vivir. No te imaginas cómo, en un instante, cambió mi concepto de familia, de amor y de perdón. El tiempo de los secretos había terminado, pero las verdaderas respuestas todavía estaban por llegar. Esa noche, las emociones flotaban en la casa como perfume dulce y amargo a la vez. Yo sabía, como sabes tú después de una gran charla, que el mundo no vuelve a ser igual después de mirar al corazón de los demás. Y aunque creí que lo peor ya había pasado, el destino, siempre caprichoso, todavía nos guardaba una última sorpresa que pondría a prueba todo lo que habíamos aprendido sobre el amor y la verdad. ¿Te has preguntado qué harías si al pasar página encontraras una revelación aún más grande? Lo que trajo la mañana siguiente fue tan inesperado que, hasta hoy, me cuesta creer que lo viví. El amanecer llegó casi sin que me diera cuenta. Dormí apenas unas horas y, cuando me levanté, el cielo tenía ese tono azul claro que suele verse después de una noche larga, como si incluso el sol estuviera cansado y quisiera salir despacito. En la cocina, el olor era una mezcla de café recién colado, pan tostado y ese perfume floral que Magdalena dejó en el aire. Nadie decía mucho, pero los silencios no eran incómodos. Era como cuando las palabras sobran y todo lo importante ya se siente en el ambiente. Me quedé unos minutos solo mirando a mi mamá, a la tía Carmen y a Magdalena sentadas a la mesa. Las tres, cada una a su modo, daban vueltas a la cucharita dentro de sus tazas, como si esperaran una señal para empezar a hablar. Mamá tenía el rostro más tranquilo que la noche anterior, pero se le notaban los ojos hinchados de llorar. La tía Carmen, como buena hermana mayor, intentaba animar la conversación contando anécdotas viejas, a veces exagerando detalles para sacar una sonrisa, aunque fueran recuerdos de otros tiempos, de esos días cuando todos parecían más jóvenes y menos cansados. Magdalena, por su parte, escuchaba sin interrumpir. Se notaba que era de esas personas que aprendieron a observar antes de soltar una palabra, fuerte por dentro, aunque el mundo la haya quebrado más de una vez. Mientras partía el pan, recordé la carta que había dejado Magdalena. No tuve valor para abrirla aún. ¿Te ha pasado que tienes miedo de lo que puedas descubrir aunque ya te imagines de qué se trata? Sentía el corazón apretado, pero también una extraña paz. Era como si al conocer la verdad, aunque doliera, me estuviera quitando el peso de los secretos en la familia. A veces la vida nos pone en estos caminos donde hay que decidir si seguimos ignorando los dolores o los enfrentamos de frente. ¿Tú qué has hecho en una situación así? ¿Has elegido mirar hacia otro lado o prefieres enfrentar las verdades aunque duelan? La mañana avanzaba lenta, con ese aire de domingo donde todo parece moverse a destiempo. Por la ventana entraba el canto de un gallo distante, niños jugando en la calle y el motor viejo del camión del panadero. De repente, escuchamos un golpe seco en la puerta. Nadie esperaba a nadie, pero los presentimientos ya nos tenían acostumbrados a las sorpresas. Mamá fue la que se levantó, con paso firme aunque notoriamente inquieta. Del otro lado, apareció un hombre robusto, de barba entrecana y ojos oscuros, vestido sencillo y gorra vieja en la cabeza. Mi primer impulso fue preguntar quién es, pero algo en su mirada me detuvo.
Ese hombre, que parecía un extranjero, sostenía en sus manos una cajita envuelta en papel marrón, maltratada por el tiempo y el viaje. Se presentó como Julián, primo de mi padre. Traía noticias que cambiarían toda la historia. Su voz era pausada, de esas que uno escucha cuando alguien viene de lejos cargado de historias difíciles de decir. Traía consigo esa cajita, que según contó, mi papá le confió en secreto antes de morir. Me dijo que cuando llegara el momento, supiera yo bien por qué tenía que entregarla a ustedes, dijo Julián, mirando sobre todo a mi mamá. En ese instante, sentí como si todo el aire de la casa se hubiera ido, las miradas cruzadas entre todas, esperando, temiendo, queriendo saber y no saber a la vez. Dentro de la caja, envuelta en un pañuelo de color azul cielo, había una cadena de oro y una carta. Esa joya era idéntica a la que vi en la foto del baúl, la que unía el pasado de Magdalena con la historia de mi familia. Julián nos explicó que mi padre había querido dejar claro que nunca hubo malos sentimientos, que lo que pasó entre él y esa otra mujer fue amor de verdad, de ese que uno no planea. Dijo que siempre amó a mi madre, pero que la vida a veces sale con sus caprichos y pone a las personas en pruebas difíciles. El silencio en la sala fue casi absoluto, solo roto por el zumbido de una mosca cerca del ventanal. Magdalena se levantó y le tomó la mano a mi madre. No hubo reproches, solo lágrimas y un abrazo largo que, de alguna manera, cerró un ciclo. ¿Qué harías tú si al final te dieras cuenta que todos solo hicieron lo que pudieron, con el corazón y la equivocación humana? Vi a la tía Carmen cubrirse los ojos y reír en medio del llanto, diciendo que los secretos son como el polvo. Tarde o temprano, alguien termina sacudiéndolos para poder respirar mejor. Esa mañana entendí lo que nadie te enseña de chico, que el perdón es más grande que el rencor, y que las historias verdaderamente emocionantes de la vida nunca son perfectas, pero nos hacen mejores. Al mirar a mi madre abrazada de Magdalena, comprendí que había aprendido más en esas horas que en todos los años anteriores. ¿Alguna vez sentiste que tu corazón se expandía después de una gran tristeza? ¿Que podías volver a empezar, aunque las cicatrices siguieran ahí? El misterio no acabó ahí. Cuando todos respirábamos con más calma, Julián buscó en su bolsa y sacó una llave antigua, diciendo que todavía quedaba un último secreto por descubrir. Hay cosas que solo pueden entenderse cuando uno se atreve a abrir la puerta correcta, murmuró. Sentí de nuevo ese cosquilleo de la noche anterior, las ganas de saber y el miedo mezclados, y supe que lo que estaba por suceder podría cambiar mi vida para siempre. ¿Estás lista para abrir esa puerta conmigo? El destino, como ves, nunca deja de sorprender. Todavía tenía el sobre en la mano y notaba como el papel crujía un poco bajo mis dedos temblorosos. Era uno de esos sobres amarillentos, con el borde doblado y un ligero olor aguardado, ese aroma particular que solo tienen las cosas que llevan años esperando ser abiertas. Afuera, la lluvia apenas empezaba a rozar los vidrios y el sonido suave de las gotas me recordaba las tardes de infancia cuando me escondía debajo de la mesa a escuchar los secretos de los adultos. Todos se quedaron en silencio, mirándome con esa mezcla de expectativa y miedo a la verdad que a veces paraliza. Hasta la tía Carmen, que siempre encontraba algo gracioso para romper la tensión, se limitó a cruzar los brazos y mirar el sobre, como si al fijar la vista pudiera adivinar lo que había adentro. Magdalena, sentada junto a la ventana, apretaba su pañuelo entre las manos y mamá, con la voz apenas audible, me animó a abrirlo. ¿Has sentido ese momento en que sabes que tu vida puede cambiar solo por una palabra, una frase, algo que no esperabas leer? ¿Qué harías tú si tuvieras en las manos la última verdad de alguien que amaste tanto? Respirando hondo, rompí la solapa y saqué una carta escrita con la caligrafía fuerte y elegante de mi papá. La tinta un poco deslavada mostraba que no era algo reciente. Empecé a leer despacio, sintiendo como cada palabra caía sobre nosotros como esas gotas que rebotan en el alféizar cuando llueve fuerte. Mi papá contaba cómo, desde hacía años, había guardado un secreto más. Contaba que después de mucho pensar, de mucho sufrir por no querer hacerle daño a nadie, decidió escribir esta carta en vez de hablar, seguro de que las palabras escritas a veces pesan menos que las dichas en un momento de rabia o dolor. ¿No es cierto que a veces preferimos dejar cosas guardadas en letras, esperando que el tiempo nos ayude a entenderlas?
La carta comenzaba agradeciendo a mamá por todos los años de compañía, por no rendirse ante las dificultades, por hacer del hogar un lugar donde incluso, en medio del dolor, siempre había comida caliente sobre la mesa y una cobija limpia para taparnos en las noches frías. Mis ojos se llenaron de lágrimas al imaginarlo escribiendo esas líneas, seguramente con el mismo silencio que nos rodeaba a todos ahora. Luego, mi papá le escribió a Magdalena, pidiéndole perdón por las veces que eligió el silencio antes que la sinceridad, y asegurándole que aunque la vida los separó, su cariño siempre fue real y jamás quiso que ninguno de los dos sufriera por su cobardía. Cuando terminé de leer estas partes, noté que mamá sonreía con tristeza, como cuando uno se acuerda de una travesura de cuando era niño y sabe que no hay marcha atrás. Magdalena, en cambio, soltó un suspiro tan largo que fue como si de pronto se quitara un peso enorme de encima. ¿Alguna vez sentiste que con solo leer unas palabras puedes cerrar una herida que cargaste por años? No es raro como la verdad, aunque sea dolorosa, a veces cura más que cualquier mentira piadosa. Fue entonces que llegué al final de la carta y descubrí la verdadera sorpresa. Mi papá confesaba que el motivo por el que guardó aquel diario y las cartas en el cuarto cerrado no era solo miedo o vergüenza. Era porque dentro de todas esas hojas estaban las historias de su familia, detalles de nuestras raíces, recuerdos de su infancia, anécdotas de abuelos y bisabuelos, retratos de épocas que ninguno de nosotros conocía. Era su manera de dejarnos un legado, no solo de sus equivocaciones, sino también de amor y aprendizaje, para que nunca olvidáramos de dónde venimos ni quiénes somos. ¿Te imaginas encontrar de pronto la historia escondida de toda tu familia y darte cuenta de que eres parte de algo mucho más grande que tus propios problemas? La lluvia ya caía fuerte, el aroma a tierra mojada se mezcló con el viejo perfume de flores secas. Me puse de pie, abracé a mamá, a la tía Carmen y a Magdalena. Nos quedamos ahí, juntos, envueltos en el calor del hogar y en el eco de todas esas historias emocionantes que, aunque dolían, ahora sentíamos que nos unían como nunca antes. Julián, el primo, se acercó con una sonrisa discreta y me dijo al oído: cada familia tiene secretos, pero los tuyos ahora son regalos para tu corazón. Esa noche nadie cenó mucho, el hambre era por respuestas, no por comida. Nos quedamos platicando hasta tarde, con carcajadas y lágrimas, mirando las fotos viejas y redescubriendo nuestro propio pasado. Y mientras la casa se llenaba de ese murmullo alegre y nostálgico, yo, con la carta entre las manos, entendí que la verdad nunca destruye, solo transforma lo que toca. Pero justo cuando pensábamos que ya lo habíamos descubierto todo, la tía Carmen se levantó y, con mirada pícara, dijo que había algo más que debíamos ver antes de dormir. Y ahí, con el corazón todavía latiendo fuerte, entendí que la vida siempre guarda un misterio extra esperando a sorprendernos, justo cuando creemos que ya lo hemos visto todo. ¿Tienes curiosidad por saber cuál es el último secreto? Porque te aseguro que esa noche todavía no había terminado. La tía Carmen, siempre tan vivaz y ocurrente a sus 62, tenía la costumbre de ponerse un rebozo de flores y unas sandalias gastadas cuando hacía frío en la casa. Su risa era contagiosa, de esas que llenan los rincones y te hacen sentir que nada es tan grave como parece. Esa noche, mientras la lluvia seguía golpeando el techo y el olor a café viejo se mezclaba con el aroma de champú de manzanilla que quedaba en su cabello, ella nos animó a seguirla al patio trasero. ¿Alguna vez alguien te llevó a ver algo que en principio no entendías y luego se volvió inolvidable para ti? Porque yo iba sin saber qué esperar, pero con la certeza de que lo que se revelaría nos marcaría para siempre. Salimos envueltos en suéteres y bufandas improvisadas. El aire de la noche era fresco, como cuando después de una tormenta el mundo entero parece haberse lavado los pecados. Las ramas húmedas brillaban bajo la luz de un solo farol colgado junto al viejo limonero, y el suelo soltaba ese olor a tierra mojada como en las tardes donde te regañaban por pisar charcos pero valía la pena por la alegría de mojarse los pies. La tía nos indicó una esquina del jardín donde una piedra parecía fuera de lugar, más lisa y clara que las demás. Con un esfuerzo que mezclaba nostalgia y risa nerviosa, Carmen empezó a desenterrar bajo la piedra una pequeña caja de metal oxidado. Magdalena la miraba como si estuviera viendo un acto de magia. Mamá mordía los labios para no preguntar y yo sentía las piernas temblar, no solo por el frío. Julián sujetó la linterna con mano firme,
mostrando sus dedos gruesos y uñas manchadas de tierra después de años trabajando el campo, y alumbró el momento justo en que la caja chirrió al abrirse. Adentro había cartas amarradas con una cinta azul y varias fotos antiguas, esas donde todos salen con cara seria porque las cámaras de antes no permitían risas. Al lado, una medalla de la Virgen de Guadalupe desgastada y un pequeño sobreviejo con mi nombre escrito en letras casi desvanecidas. El corazón me latía tan fuerte que sentía como retumbaba en mis oídos. ¿Has sentido alguna vez que vas a descubrir algo importante sobre ti y aún no sabes si te dará alegría o miedo? Abrí el sobre despacio. Dentro había una carta de la abuela Inés, la mamá de mi papá. Yo apenas recordaba su voz suave, las manos arrugadas y el hábito de poner canela extra en el arroz con leche. Decía que, a pesar de los errores, la familia siempre debía unirse incluso cuando todo dolía. Contaba historias secretas, como el abuelo había perdonado traiciones, como había noches de tristeza y días de risas, como las mujeres de la familia sobrevivieron a desilusiones y encontraron maneras de amar después incluso de la traición. Leímos juntos las cartas, que eran como puentes hacia el pasado, llenas de confesiones y consejos. La abuela agradecía las cosas simples, como el olor de las tortillas en las mañanas, los abrazos sinceros y el valor de pedir perdón. Fue en ese momento que entendí la importancia de esos pequeños detalles, un aroma, una mirada, una palabra amable que forman los recuerdos emocionantes con los que tejemos nuestra historia. Magdalena, que hasta entonces se había mostrado fuerte y reservada, rompió en llanto y dijo que jamás se imaginó que las mujeres de la familia compartieran tanto dolor, pero también tanta esperanza. Mamá acarició su cabello, y me di cuenta de que después de todo lo vivido, el dolor puede acercarnos si lo dejamos entrar. ¿Has sentido en algún momento que al contar tus secretos, otros descubren que no están solos? ¿No es cierto que a veces, solo al compartir lo que guardamos más adentro, empieza de verdad la sanación? Mientras nos abrazábamos entre lágrimas y sonrisas, el aire de la noche se sentía menos frío y la oscuridad parecía menos pesada. Julián tomó la medalla, besó el metal y la entregó a mamá. Ella siempre creyó que la Virgen los protegería, murmuró, con esa fe tranquila y sencilla que dan los años y los recuerdos. La tía Carmen, ya con su rebozo resbalando un poco por un hombro, se acercó a mí y murmuró que la vida, como las historias emocionantes que tanto nos gusta que nos cuenten, está llena de giros inesperados. Nunca des por terminada una historia, dijo, porque siempre hay algo que nadie te ha contado todavía. Esa noche, al regresar al calor de la casa, con la lluvia amainando y las cartas viejas apiladas sobre la mesa, sentí que el amor de familia, aunque a veces esté roto, siempre encuentra sus propios caminos para curar las grietas. ¿Tú también guardas secretos que esperan ser contados alguna vez? ¿No te gustaría saber cuál es el siguiente hilo en esta madeja de misterios? Mientras subía las escaleras para dormir, me pregunté si de verdad algún día conocería todos los secretos de mis raíces, y si alguna vez, al mirar atrás, entendería que cada decisión, cada error y cada triunfo, eran los ingredientes imprescindibles de mi historia. Y fue ahí, justo ahí, cuando la puerta del desván crujió sola por el viento, y sentí que lo más emocionante aún estaba por revelarse. ¿Te atreves a descubrirlo conmigo? Capítulo 9. Bajo la lluvia de los secretos. El aire seguía oliendo a tierra mojada cuando regresamos de aquel escondite en el jardín, como si la noche quisiera envolvernos en un abrazo de esos que te reconfortan después de una tormenta. La casa se sentía más cálida, aunque nadie hubiera encendido la estufa. Los rostros de mamá, tía Carmen, Magdalena y Julián estaban iluminados por la luz suave del comedor. Una luz amarilla, tenue, de esas que invitan a contar historias en voz baja mientras afuera la lluvia hace música en el techo. ¿Alguna vez te has sentido así, rodeada de gente que amas, compartiendo un silencio que dice mucho más que cualquier palabra? Tía Carmen, con sus cejas marcadas y su voz decidida, fue la primera en romper el silencio. Nos miró una por una, y luego señaló hacia el retrato antiguo que colgaba en la pared. La abuela Inés, sentada en su mecedora, con el cabello recogido y los ojos llenos de historias que nunca nos contó. ¿Recuerdas esos momentos en la infancia donde sentías que algo importante estaba por suceder? Así estábamos todos. Tía Carmen pidió que la siguiéramos hasta el desván. Sus pasos eran firmes,
pero cada tanto giraba para asegurarse de que ninguna quedara atrás. La escalera de madera crujía con cada pisada, como si los peldaños guardaran los secretos de medio siglo. Al llegar, el olor a polvo y el eco del pasado eran abrumadores. Una vez dentro, destapó un viejo baúl de madera con una sonrisa traviesa. De ahí sacó varias cajas llenas de cartas, fotografías, pequeños objetos, un prendedor de plata oxidado, el reloj de bolsillo del abuelo y una libreta con recetas a mano, letra de la abuela, con manchas de chocolate y grasa de muchos años. Julián soltó una carcajada leve al ver un recorte de periódico viejo lleno de arrugas. Decía en letras grandes que un tío había ganado una carrera de bicicletas en el pueblo, aunque todos recordábamos que era pésimo para el deporte. Magdalena, tomando una carta doblada en 3, preguntó si alguien sabía que se sentía leer la letra de alguien que ya no está y sentir su presencia tan fuerte como si se sentara a tu lado. Mamá asintió, y le confesó que una vez guardó cartas de amor antiguas en la cocina, junto a la bolsa del arroz, para tenerlas cerca en los días tristes. Tú también has guardado recuerdos en lugares secretos, como si así pudieras atrapar un pedacito del pasado. ¿Qué harías si, de pronto, todo lo que ocultaste volviera a tus manos como un regalo inesperado? Empezamos a leer las cartas en voz alta. Había historias de amor prohibido, promesas rotas, sueños postergados y reencuentros improbables. Uno de los papeles tenía la caligrafía segura del abuelo. Allí contaba su primer viaje a la ciudad, el miedo de hacerlo solo y la alegría de regresar al pueblo con pocas monedas pero el corazón grande. Entre los sobres, la tía Carmen halló uno dirigido a ella, donde la abuela le daba un consejo: nunca cierres el corazón al perdón, hija. El perdón es lo único capaz de salvarte cuando la soledad te pese más que el enojo. La atmósfera del desván cambió. Las lágrimas de Magdalena se tornaron en una risa suave. Mamá abrazó a la tía Carmen y Julián compartió una anécdota divertida de cuando la abuela los obligaba a bailar el jarabe tapatío cada cumpleaños. De repente, el dolor de los secretos parecía menos pesado, como si compartirlos nos liberara a todas. ¿No has sentido a veces alivio después de contar algo que guardaste por años? ¿Qué pasa cuando permites que los demás te ayuden a cargar lo tuyo? Poco antes de que el sueño nos venciera, la tía Carmen reveló el último secreto de la noche. En la libreta de recetas, entre páginas de galletas y pan dulce, se encontraba una hoja suelta donde la abuela invitaba a todas las mujeres de la familia a reunirse cada año, para cocinar y compartir todo lo bueno y lo malo. Era una invitación a romper con la cadena de secretos callados. Nos miramos emocionadas, sabiendo que el verdadero regalo de esa noche no fueron las cartas ni los objetos, sino la oportunidad de reconocer nuestra historia y decidir, nosotras mismas, cómo seguir adelante. La lluvia amainó y, al apagar la luz del desván, sentí que el misterio seguía vivo, apenas abierto. ¿Tú también sientes que a veces la vida solo espera un gesto para regalarte una segunda oportunidad? Porque mientras bajaba la escalera, oí un golpe suave en la ventana. ¿Será el viento? ¿O el pasado buscando de nuevo la puerta? Aquel sonido en la ventana no dejó que nadie durmiera tranquilo esa noche. El viento, que no terminaba de irse, hacía crujir la madera y movía las cortinas, trayendo consigo el olor fresco de los limones caídos en el patio. Mamá se asomó por el umbral de mi cuarto, sus ojos aún brillando con ganas de llorar y sonreír al mismo tiempo, y me preguntó si podía dormir conmigo, como cuando era niña y tenía miedo de las pesadillas. ¿A ti también te ha pasado que la casa parece más grande y fría cuando todos duermen menos tú? Es curioso cómo los miedos antiguos regresan justo cuando creemos haber dejado todo atrás. Mientras afuera la lluvia volvía en ráfagas esporádicas contra los cristales, escuché los pasos lentos de la tía Carmen en el corredor. Ella, con su bata color mostaza y ese cabello que jamás se deja domar, pidió que la acompañáramos al cuarto del fondo. Magdalena, todavía con el rostro hinchado por el llanto de la noche anterior, se acercó también. Hasta Julián, que casi siempre se mantenía serio, se asomó con su linterna en la mano, como si esperara encontrar respuestas en la oscuridad. ¿Te acuerdas de esos momentos en tu infancia donde parecía que todo tenía una explicación mágica? Yo sentía que cualquier cosa podía pasar esa noche. Empujamos la puerta del cuarto antiguo, ese que todos habíamos evitado durante años por miedo o simple costumbre. Al entrar,
El aire era más denso, cargado con el olor a madera envejecida, papeles viejos y algo dulce, como una mezcla de polvo, vainilla y flores secas. La lámpara de mesa apenas alumbraba el espacio, haciendo sombras largas en las paredes donde el tiempo parecía haberse detenido. Sobre la mesa encontramos el diario de la abuela Inés, esa mujer de sonrisa bondadosa, capaz de callar cientos de secretos y aún así seguir amando sin condiciones. Lo abrimos entre todas, con manos temblorosas y el corazón dispuesto a descubrir la verdad, aunque doliera. El diario hablaba de renuncias, de sueños guardados en el fondo del cajón, de amores imposibles y decisiones que, vistas con los ojos de hoy, tal vez fueron más valientes de lo que imaginamos. ¿No crees que cada familia guarda historias que nadie se atreve a contar en voz alta? ¿Qué harías si de pronto tuvieras que enfrentar lo que nadie nunca se atrevió a decirte? Un fragmento en particular nos golpeó fuerte. La abuela confesaba que siempre supo de los errores y las traiciones en la familia, pero eligió el camino del perdón, convencida de que guardar rencores no hace sino multiplicar el dolor. Quien aprende a perdonar, aprende a vivir en paz consigo mismo. Leí en voz alta, y sentí que el eco de sus palabras llenaba todos los rincones de la casa. Hubo un silencio pesado, como cuando te enteras de una verdad demasiado grande, pero después vino algo parecido a la calma, una tibieza que nos abrazó a todas. Tía Carmen paseó la mirada por el cuarto y confesó entre susurros que, por años, no supo cómo perdonar ni pedir perdón, y que ese dolor la hizo vieja antes de tiempo. Magdalena sonrió, con lágrimas nuevas, y mamá me apretó la mano como si fuéramos niñas otra vez. ¿No es impresionante cómo a veces la mayor fuerza está en aceptar lo que ya no podemos cambiar, y decidir soltarlo por fin? La lección de esa noche quedó grabada para siempre. Solo quien tiene el valor de abrir la puerta del pasado puede encontrar la llave del futuro, aunque duela y asuste. Entender, perdonar y soltar no es olvidar, sino construir algo mejor desde lo vivido. A veces, la vida nos pone frente a lo que más tememos solo para enseñarnos que lo más valioso no son los secretos, sino la unión que nace del coraje de compartirlos. ¿Alguna vez te diste cuenta que, en el fondo, todas las familias tienen una última puerta por abrir? El viento seguía soplando cuando salimos del cuarto, y aunque todavía había sombras, el miedo no era el mismo. Al regresar a mi cuarto, supe que el verdadero misterio de la vida está en animarse a vivirla, con todos sus secretos, errores y milagros. Y justo cuando me acomodaba entre las cobijas, escuché a lo lejos una melodía suave, como una promesa de que, incluso después del dolor, siempre habrá algo hermoso por descubrir. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.